Buenas tardes, soy la alumna Romina Anabel Ferrandino de la carrera de Ciencia Política. Como alumna de la materia de Elementos de Filosofía, en esta oportunidad voy a elegir a uno de los autores que estuvimos viendo de la modernidad, y el autor que elegí es David Hume, y lo elegí por una frase que se me vino en estos días acerca de que la primera impresión es lo que cuenta, ¿no? Que muchas veces solemos decir cuando tratamos con alguien, y un poco lo relacioné con estas ideas que Hume postula en su teoría del conocimiento acerca de la impresión. Para ponernos en contexto, bueno, David Hume nació en Edimburgo en 1711, falleció en 1776, fue historiador, economista, filósofo, trabajó también como bibliotecario, y en cuanto también economista, alguien que siguió las ideas de él fue Adam Smith. Y bueno, Hume también estuvo influenciado por ideas de John Locke, contemporáneos también con él, como Descartes. Bueno, ha estado influenciado por distintos autores, y en tanto la influencia que él tuvo, también fue crítico de muchas de las ideas abordadas por los autores que mencioné anteriormente. Hume estuvo escribiendo acerca e investigando, ¿no?, acerca del conocimiento humano, que fue uno de sus libros en el cual me baso para poder exponer en esta tarde, escrito en 1748, pero también estuvo investigando sobre principios de moralidad, sobre la naturaleza humana, que fueron otras de sus obras. Bueno, Hume, de religión agnóstica, que es algo que también me llama la atención de él, que por eso es que lo tomo, ¿no?, para poder exponer en este día, porque nosotros veníamos viendo autores con una fuerte influencia religiosa en sus escritos, y sin embargo vemos que acá Hume tiene otra postura, otra mirada, y justamente tiene que ver con la corriente filosófica a la que él es adepto, que es el agnosticismo. En cuanto no se puede probar, no podemos decir que Dios existe. Bueno, en la teoría del conocimiento de Hume podemos ver que este autor lo que nos dice, a diferencia de los racionalistas, donde lo que primaba era la razón, y para algunos los seres humanos éramos como una tabula rasa donde veníamos vacío y el conocimiento como que se iba a través de cosas innatas, de ideas innatas que traíamos, el conocimiento se iba gestando. Bueno, Hume justamente se contrapone a estas ideas innatas, y la base de su estudio es el empirismo, y es que conocemos a través de la experiencia. Para Hume, nosotros tenemos percepciones, que estas percepciones van a ser hechos que se derivan de la experiencia que podemos tener a través de los sentidos, ¿no?, de cómo nosotros nos acercamos al objeto de conocimiento. Y él va a decir que estas percepciones van a generar en nosotros como lo que son las impresiones en cuanto a esa experiencia directa que yo tengo, ese contacto que tengo con el objeto, esa impresión que va a ser fuerte, que va a ser vívida, que es del tiempo presente, y que esa impresión es lo que va a generar en mí, ¿no?, también la memoria, lo que yo puedo evocar cuando quiero recordar algo o cuando quiero traer una idea a lo que sea el presente, ¿no? Estas ideas van a ser menos fuertes, no van a ser vívidas, sino que van a ser una evocación de la impresión que yo tuve. Entonces, Hume va a decir que nosotros tenemos impresiones e ideas que van a ser más simples o más complejas, y en tanto complejas, él va a decir que nosotros podemos, a través de distintas leyes, que podemos asociar ideas para hacer que se complejicen. Pero él también va a hacer una distinción entre las impresiones, que va a haber impresiones de los sentidos, que es lo que decía antes, ¿no?, a través de la experiencia inmediata con el objeto, con el entorno, como dirían
epistemológicamente con la realidad de referencia, es esa conexión que tengo, pero también él va a decir que hay impresiones que se derivan de la reflexión, que serían del obrar interno del individuo basado en sensaciones de alegría, de tristeza, de dolor. Entonces va a hablar acerca de estas impresiones. Y en cuanto a las ideas, él va a decir que las ideas pueden ser producto de nuestra memoria o de nuestra imaginación. Van a ser producto de nuestra memoria cuando evoquen, como dije antes, una impresión que yo tuve anteriormente. Es decir, una experiencia que viví, la recuerdo, ¿no? Entonces, a ver, si me quemé en su momento, yo voy a traer a mi memoria esta sensación de dolor que tuve al quemarme, que no va a ser tan fuerte como la impresión cuando me quemé la primera vez, pero sí me va a recordar y yo ya tengo en mi memoria esta sensación de lo que es el dolor. Pero dice también que estas ideas pueden ser productos de la memoria, pero también que pueden ser producto de la imaginación. Entonces, él, a raíz de este principio de copia, porque para Hume, el conocimiento, al estar emparentado con la experiencia, él va a hablar de un principio de copia, algo va a existir y una impresión, digamos, se va a corresponder, o una idea se va a corresponder con una impresión, en tanto es una copia de ella. Pero a su vez, él va a decir que nosotros, a través de distintas leyes, podemos hacer asociaciones de ideas. Entonces él va a hablar de las leyes de semejanza, va a hablar de la ley de contigüidad, tanto en el espacio como en el tiempo, y también va a hablar de la ley de causa y efecto, o ley de causalidad, como nosotros las entendemos. Pero él va a hacer una fuerte crítica a esta ley de causalidad, porque él va a decir que yo no tengo una impresión de esa conexión existente entre la causa y el efecto. Él va a decir, yo puedo saber la causa de algo, puedo ver cuál es el efecto que produce, pero ese nexo necesario que se da entre el hecho generador, digamos, y la causa, yo no tengo impresión de lo que pasa en el medio de eso. Entonces, por lo tanto, para él se quiebra esta ley de causalidad. Por lo tanto, Hume, al basarse en este principio de copia y en este criterio de verdad, él va a decir que algo va a ser verdadero en tanto se corresponda con una impresión. Si eso no se corresponde con una impresión, no va a ser verdad. Por lo tanto, para Hume, la idea de ley de causalidad no sería verdadera. No solamente se va a basar o va a criticar esto, sino que él también va a criticar la idea del mundo, va a criticar la idea de Dios, va a criticar la idea de sustancia, porque él dice que si bien se ha buscado argumentar la existencia de Dios, él dice que basado en esto de que él no lo puede experimentar, ¿no? Y no se corresponde con una impresión, él no puede decir que Dios existe o que no existe. Simplemente no lo puede probar, no lo puede demostrar. Entonces Hume lo que dice es, si bien se ha querido decir o hablar de una idea de Dios, en tanto el hombre ha magnificado todas sus bondades y virtudes y sabiduría en algo muy superior, él dice, yo no puedo hacer eso, porque no lo puedo experimentar, no hay una impresión, no hay un principio de copia que se identifique con eso que yo viví. Él dice que simplemente la idea que nosotros tenemos acerca de Dios va a ser una magnificación de nuestras virtudes, que las ponemos en un ser superior que va a ser mucho más bondadoso, que va a ser mucho más sabio que nosotros. Pero nada más. Él dice esto, yo no niego la existencia de Dios, pero tampoco puedo decir que existe, entonces está ahí como en esta corriente agnóstica, como dije anteriormente. En cuanto a la idea de sustancia, él también lo que va a decir es que la sustancia yo no la puedo ver, en tanto fundamento de algo, yo la sustancia no la veo. Yo lo que sí puedo ver son cambios en la sustancia o cambios en la materia, pero la sustancia en sí, como ente, como objeto, yo no puedo experimentar con la sustancia. Entonces para él tampoco la idea de sustancia va a ser verdadera. En esta cuestión de cómo nosotros relacionamos ideas, él va a decir que hay ideas que son
pertenecientes a los conceptos matemáticos o lógicos, y en tanto conceptos de las ciencias duras, podríamos llamarlo, van a ser universales, que se aplican a distintas situaciones y en todo el mundo de la misma manera, que van a ser necesarios, pero que también, estos principios o enunciados, mejor dicho, no requieren de la experiencia. En tanto que las cuestiones de hecho sí necesitan ser probadas, sí necesitan ser experimentadas para poder decir nosotros que eso realmente existe y que ese conocimiento existe. Bueno, Hume no solamente basó sus teorías o basó su estudio en el conocimiento, sino que también hay una parte donde él se encarga de estudiar acerca de la moral y, en resumidas cuentas, muy chiquitito, él va a decir que la moral, al ser algo abstracto, como que tampoco puede decir que no hay una impresión acerca de la moral, sino que él va a decir que son sensaciones que nosotros experimentamos, que lo bueno y lo malo van a ser sensaciones que el hombre tiene y que en base a eso uno determina, ¿no?, lo que puede ser moralmente correcto y lo que no. Creo que habría mucho más para decir y contraponer con las ideas de autores como Locke, pero básicamente es eso, y quería cerrar con algo que estuve leyendo acerca de Hume, que esto sí lo voy a leer, que fue algo que él escribió en su autobiografía, My Own Life, que fue 4 meses antes de morir, y él dice: seguí el itinerario normal de educación con éxito y ya muy a corta edad caí preso de una gran pasión por las letras que se ha convertido en la tendencia dominante en mi vida y en la fuente principal de mi satisfacción. Bueno, con esto vemos que para Hume realmente la razón era esclava de las pasiones y él se sentía apasionado por lo que hacía, se sentía apasionado por las letras, y creo que durante esta materia nosotros hemos sentido y hemos también transitado por esta misma pasión, por los distintos autores, por lo que fuimos leyendo, y bueno, y agradecer también a la cátedra por la forma en que se nos ha tratado y la forma en que se han brindado el conocimiento. Desde ya, muchas gracias.